Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. No voy a mentirte ni intentaré justificar mis atroces acciones. Soy un asesino en masa, un asesino en serie de la peor especie. Durante un periodo de 20 años he sido responsable directo o indirecto de más de 300 asesinatos. No mato por una causa o porque obtenga algún tipo de placer perverso de ello. En cambio, mato a personas por dinero, poder y estatus. Dejaré que decida si eso es mejor o peor. La mayoría de mis víctimas están registradas oficialmente como desaparecidas, presuntamente muertas. Sus cuerpos nunca fueron encontrados, ni lo serán. Son casi 300 familias que nunca sabrán con certeza qué les pasó a sus familiares. Ciertamente no estoy orgulloso de lo que he hecho, ni de la carnicería y la miseria que he infligido. Algunos de los asesinatos me perseguirán hasta el día de mi muerte. Se trata de personas que eran en gran medida inocentes, culpables solo de alguna infracción menor o que tuvieron la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Son aquellos de quienes más me arrepiento, porque esas personas no merecían morir de una manera tan horrible. Si del otro lado de la moneda están los verdaderos malvados, los psicópatas y sádicos, los miembros de bandas rivales que infligieron su propia cuota de caos y sufrimiento durante su época. Esos imbéciles recibieron lo que se merecían, e incluso me sentí satisfecho con sus muertes. Sin embargo, después de todos estos años y de todos los asesinatos, todo tiende a fundirse en uno solo, un montaje de matanza sangrienta que se ha convertido en una pesadilla borrosa en mi memoria. Tiendo a recordar los detalles en lugar de los nombres y las caras. Veo esos cuerpos temblorosos de pie o arrodillados al borde del pozo, a menudo con los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Muchos suplicarán o rogarán por sus vidas, pero eso no hace ninguna diferencia. No podríamos dejarlos ir ni aunque quisiéramos. A veces los ayudamos a terminar con su sufrimiento antes de que caigan, cortándoles la garganta o metiéndoles una bala en la nuca. Pero, la mayoría de las veces, los empujamos hacia el hoyo mientras aún están vivos y respirando. Nuestro benefactor prefiere a sus víctimas de esa manera. El pozo no es tan profundo como parece desde arriba, por lo que normalmente la víctima sobrevivirá a la caída, aunque probablemente se romperá ambas piernas en el proceso. Mi compañero y yo nos quedaremos arriba, mirando hacia la oscuridad, observando cómo la víctima herida grita de dolor y se arrastra por la tierra, los huesos y la mierda que cubre el fondo del pozo apestoso. A continuación, oiremos el rugido todopoderoso que reverbera por los túneles conectados y el sonido de algo enorme abriéndose paso a través de ellos. No importa cuántas veces escuche ese rugido espantoso, nunca me acostumbraré. Me resulta difícil imaginar el terror de la víctima en ese momento, mientras la bestia carga contra él o ella en la oscuridad. Habrán venido esperando morir, pero pocos podrían haber imaginado un destino final tan horrible. El ataque suele terminar bastante rápido. Se convierte en una violenta masa de vísceras, ya que la víctima nunca tuvo una oportunidad. Mientras me alejo de la escena sangrienta, siento cierta satisfacción por haber completado el ritual y nuestra fraternidad criminal seguirá disfrutando de buena suerte y victorias hasta que llegue el próximo sacrificio. Sin duda, a estas alturas, estás confundido y más que un poco preocupado, así que déjame empezar por el principio. Crecí en el lado equivocado de las vías, por así decirlo, nací y crecí en uno de los distritos más pobres y con mayor índice de criminalidad de una ciudad de pecado. Mi padre no estaba cerca y mi madre era adicta. Así que, en ausencia de cualquier supervisión adulta o modelos positivos a seguir, me crié en las calles, aprendiendo a vivir con mi ingenio y mis puños. En mi adolescencia me había ganado una reputación de chico duro en el barrio, pero también tenía inteligencia callejera y siempre era capaz de ganar dinero fácil. Trabajé como ladrón, entrando a robar en casas y cosas así, antes de pasarme al robo a mano armada. La policía nunca me atrapó, pero mis hazañas delictivas llamaron la atención de la familia mafiosa local. Cometí el error potencialmente letal de robar una licorería que estaba pagando protección a la mafia. Los mafiosos locales no estaban contentos conmigo, pero mi caso llamó la atención de una estrella en ascenso en la familia llamada Carl Guzmán. Carl tenía poco más de 20 años en aquel entonces, pero ya era famoso. Su nombre era conocido en todo el submundo criminal de la ciudad. Ejecutó su primer asesinato siendo adolescente y era considerado uno de los asesinos más despiadados y eficientes de la ciudad. El jefe de Carl era un gángster prometedor llamado Angelo, un estafador de bajo nivel que había ascendido en la jerarquía gracias a una combinación de habilidad, crueldad y pura fuerza de voluntad.
Con Carl como su mano derecha, Angelo acabaría eliminando a todos sus rivales del mundo de Lampa, y eludiendo toda atención legal para convertirse en el gángster más poderoso de la ciudad, gobernando un vasto imperio criminal que incorporaba drogas, prostitución, juego ilegal, usura, redes de protección, sicariato y casi todo lo demás. Pero todo eso estaba en el futuro. En aquel entonces, yo sabía poco sobre Angelo y Carl, aparte de su reputación de violentos. Yo era un chico duro, pero cuando me llamaron para comparecer ante Carl Guzmán por mis indiscreciones, admito que casi me cago en los pantalones. Nunca olvidaré aquella fatídica noche en la que me llevaron en coche a un aparcamiento abandonado cerca de los muelles y me llevaron ante Carl. Era un hombre apuesto y carismático, impecablemente vestido con un traje de Armani, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y una barba corta perfectamente cuidada. Recuerdo sus ojos oscuros mirándome desde arriba, unos ojos inteligentes pero también depredadores. Carl era encantador, pero siempre había un tono siniestro detrás de sus palabras, creando la impresión de que te cortaría la garganta sin pensártelo dos veces. Esa noche estaba muerta de miedo porque pensé que me mataría allí mismo, pero, por supuesto, no lo hizo. A pesar de mi mal comportamiento, Carl dijo que estaba impresionado por mi actitud criminal y las historias que había oído sobre mí en el vecindario. Por eso, esa noche me dio dos opciones. O aceptaba el castigo por el robo, que implicaba una brutal paliza con bates de béisbol, rompiéndome los brazos y las piernas en el proceso, o me incorporaba al negocio familiar y me convertía en el nuevo aprendiz de Carl. No hace falta decir que para mí fue una decisión fácil. Solo 2 meses después acompañé a Carl en mi primer secuestro/asesinato. Fue un momento decisivo para mí, una auténtica situación de cruzar el Rubicón. Esa noche vendí mi alma, y lo digo en sentido literal, no metafórico. La noche del secuestro yo estaba bebiendo en Orillis, un bar de lo más duro en la zona sur de la ciudad dirigido por un ex gángster que no hacía demasiadas preguntas a sus clientes. Acababa de beberme mi segundo whisky cuando entró Carl, y sus ojos escudriñaron rápidamente el interior del bar mientras me buscaba. Por la expresión de su rostro, me di cuenta de que iba en serio y que no se trataba de una visita social. Se me hizo un nudo en la garganta cuando le di la bienvenida. «Hola, jefe, ¿qué pasa?». Él asintió con la cabeza solemnemente, entrecerrando sus ojos intensos mientras respondía: «Termina tu bebida. Esta noche trabajaremos». Por su actitud y el tono de su voz, supe que el trabajo de esa noche iba a ser algo más que un secuestro o una paliza de castigo. Me di cuenta en ese mismo momento de que Carl quería que me ganara la vida, que completara mi primer asesinato. Había cometido muchas cosas malas hasta ese momento en mi vida, pero aún no había quitado una vida. La perspectiva de cometer un asesinato no me llenaba precisamente de alegría. Nunca fui uno de esos psicópatas que se excitan con eso. Sin embargo, sabía que necesitaba hacerme un lugar para ascender en la familia, y por eso estaba preparado para hacerlo. Pero no tenía ni idea de lo que me esperaba. Fuimos en coche a las afueras de la ciudad en un coche robado. Carl iba al volante y yo iba de copiloto. Llevaba un revólver de cañón corto del calibre 38, que no era de mucha utilidad para un tiroteo prolongado, pero sí útil para una ejecución a corta distancia. No dijimos ni una palabra durante el trayecto de 20 minutos. Carl permaneció en completo silencio y concentrado en el camino, mientras que yo sabía que no debía hacer preguntas. Carl me diría lo que tenía que hacer cuando fuera el momento adecuado. Paramos en un almacén abandonado en un desolado polígono industrial a las afueras de la ciudad. Era un lugar que nunca había visitado antes, pero que evocaba imágenes de ejecuciones de bandas y cadáveres enterrados. Carl condujo hasta un terreno baldío, aparcó en el barro y esperó con el motor todavía en marcha y los faros del coche iluminando la escena oscura. Nos quedamos allí sentados en un silencio lleno de tensión hasta que finalmente no pude soportar más la incertidumbre. ¿Qué demonios es este lugar, Carl?, pregunté nerviosamente. Angelo es el dueño del terreno y del almacén. Es su lugar, respondió Carl con desdén. Asentí con la cabeza, sabiendo que no había respondido realmente a mi pregunta. Decidí insistir para obtener más información. ¿Por qué estamos esperando aquí, jefe? Pensé que teníamos un trabajo que hacer. Este es el maldito trabajo, gritó Carl furioso. Cierra la maldita boca y mantén la calma. Pronto descubrirás la verdad. No sabía muy bien qué hacer con sus crípticas palabras, pero sabía que no debía hacer más preguntas. En cualquier caso, no tardé mucho en obtener mis respuestas. Unos minutos después, apareció un segundo vehículo, que atravesaba lentamente el páramo embarrado y se detuvo a unos 20 metros del nuestro. Carl observó con cautela cómo se abrían las puertas del sedán oscuro y salían 2 hombres altos y corpulentos. Un par de matones vestidos con trajes baratos, ambos armados con pistolas de 9 milímetros metidas en el cinturón. No reconocí a los hombres, pero Carl sí, ya que abrió la puerta del coche y salió, avanzando por el terreno muerto mientras iba a saludar a los recién llegados.
Uno de los gánsteres, un hombre de piel oscura y calvo, dio un paso adelante y habló. Hola, jefe, lo siento por llegar tarde. Maldito tráfico en la autopista, ¿recibiste el paquete? Interrumpió Carl abruptamente. Sí, jefe, confirmó el gánster. Está en el maletero. No nos ha causado muchos problemas. Sáquenlo, ordenó Carl. Un momento después, vi a los dos gánsteres manipulando a su víctima, sacándola a rastras del maletero y llevándola a rastras por el terreno baldío. El prisionero vestía un chándal sucio, tenía las manos atadas por delante y una bolsa negra sobre la cabeza que le impedía ver. Era un hombre de tamaño medio, pero empequeñecido por el par de fornidos matones que lo sujetaban. Observé que apenas se resistía a sus captores y que su actitud parecía totalmente derrotada y sumisa. Carl se acercó al hombre encapuchado y se paró a solo unos centímetros de su rostro mientras inspeccionaba a la víctima con mirada perspicaz. Quítale esa maldita capucha de la cabeza, ordenó Carl. No importa si ahora ve nuestras caras. Uno de los matones le quitó la capucha a la víctima. El rostro que se veía debajo era triste. Tenía la nariz rota y el rostro cubierto de sangre seca. Sus ojos estaban enrojecidos y cansados. Sorprendentemente, no parecía asustado ni en estado de pánico. En cambio, la víctima parecía golpeada y resignada a su destino. Ajustó la vista al resplandor de los faros y miró a mi compañero. Para mi sorpresa, resultó que se conocían. Guzmán, ¿eres tú?, murmuró con labios temblorosos. Sí, soy yo, amigo. Lamento que tengamos que encontrarnos así, respondió Carl con frialdad. El condenado me sorprendió de nuevo encogiéndose de hombros con desdén. La cagué, respondió simplemente. Sí, lo hiciste, confirmó Carl. ¿Hay alguna salida para mí? ¿Alguna posibilidad de pasar? Carl negó con la cabeza. No puedes hacerlo, amigo. Ya sabes lo que pasa cuando le robas a ajeno. No hay vuelta atrás. ¿Qué pasa con mi cuerpo?, intervino el hombre. ¿Puedes devolvérselo a mi familia para que puedan darme un entierro apropiado? Tampoco podemos hacerlo, hombre, respondió Carl, con un dejo de culpabilidad evidente en su voz. No está en mis manos. Lo sabes. Pero le avisaremos a tu gente. Hazle saber que no vas a volver a casa. Vi que el rostro del condenado se contraía y que se le llenaban los ojos de lágrimas. Respiró profundamente antes de decir, a la mierda. Terminemos con esto de una vez. Carl agarró al hombre atado y, mientras lo hacía, despidió a los dos matones. Observamos cómo se alejaban y luego Carl nos dirigió hacia el almacén que nos esperaba, mientras guiábamos a nuestra víctima en una solemne marcha fúnebre. Es justo decir que en ese momento me sentía bastante perturbado. En los años siguientes me volví más duro con la muerte y la violencia, pero este era mi primer asesinato y me sorprendió la frialdad con la que Carl trataba a nuestra futura víctima. Y la forma en que el hombre aceptó su destino con tanta docilidad. Esto casi empeoró las cosas. Pero sabía que Carl me estaba observando de cerca y evaluando mi desempeño. Todo mi futuro en el submundo criminal dependía de cómo me comportara en los próximos minutos y estaba decidido a no arruinarlo todo. Carl me hizo sujetar al condenado mientras abríamos la puerta y nos conducía al interior del almacén. El interior del edificio estaba casi totalmente vacío, aunque iluminado por lámparas portátiles conectadas a un generador. En medio del suelo de cemento había un agujero abierto en el suelo, de unos 20 por 10 metros de ancho. Me sentí desconcertado y más que un poco preocupado. Al principio supuse que el pozo era una especie de fosa común. Eso habría sido bastante malo, pero la verdad era mucho peor. Arrastramos a nuestra víctima hacia adelante, justo al borde del pozo. Recuerdo que todo su cuerpo temblaba sin control y no podía mantenerse en pie sin apoyo. El hedor junto al pozo era bastante horrible, una combinación repugnante de carne podrida y algo que olía a desechos animales, lo mismo que se puede sentir en un zoológico. Me sentí inquieto, pero también morbosamente curioso, miré por el borde y solo vi oscuridad. No te acerques demasiado, advirtió Carl. En ese momento, nuestra víctima estaba de rodillas al borde del pozo, murmurando una oración silenciosa con sus labios temblorosos. Saqué mi arma, preparándome para disparar, pero algo me lo impidió. De repente, escuché un sonido que emanaba del fondo oscuro del pozo, débil al principio, pero que rápidamente se hizo más fuerte. Salté cuando escuché el gruñido animal por primera vez, seguido rápidamente por un rugido todopoderoso que llenó el espacio. Un momento después, algo que parecía una bestia enorme, tan grande como un rinoceronte, irrumpió en el pozo y el suelo tembló debido a su inmenso tamaño y fuerza. No pude ver bien al monstruo, solo vi una forma oscura que giraba en círculos en el fondo del pozo. Miré a la víctima temblorosa frente a mí y lo vi gimiendo de terror mientras un chorro de orina le caía por la pernera del pantalón. ¿Qué demonios hay ahí abajo?, grité, gritando para que me escucharan por encima de los gruñidos de la criatura. Dispárale y patea el cuerpo ahí abajo, ordenó Carl en voz alta. Sacudí la cabeza confundido.
No entiendo, respondí. Dispárenle en la cabeza. Gritó Carl. Levanté mi revólver y apoyé el cañón contra su nuca. Hice una pausa antes de disparar, pues no quería apretar el gatillo, pero me di cuenta de que matarlo sería una lástima en comparación con lo que me esperaba debajo. Cerré los ojos y disparé, sintiendo el contragolpe cuando la cabeza de mi víctima explotó. Su cuerpo inerte cayó hacia adelante, cayendo por el borde. Oí que el cadáver del pobre bastardo caía al suelo con un golpe sordo y, un momento después, la bestia lo agarró con sus poderosas mandíbulas, moliendo carne y hueso mientras producía un crujido repugnante. Alcancé a ver brevemente al monstruo cuando emergió brevemente de las sombras, vi sus ojos de tiburón y su enorme boca llena de dientes afilados como navajas. La mera visión de la bestia provocó un escalofrío en mi columna vertebral, un terror primario diferente a todo lo que había experimentado antes. Un momento después, la bestia arrastró el cadáver hacia las sombras y comenzó a devorar su carne en una exhibición repugnante. Me alejé del pozo con disgusto, sintiéndome como si estuviera a punto de vomitar físicamente. Carl me dio un momento para recomponerme antes de acercarse, darme una palmada en la espalda y hablar. Lo has hecho muy bien, chico. La primera vez siempre es la más difícil. Ahora, salgamos de aquí. No recuerdo mucho de nuestro viaje de regreso a la ciudad. Supongo que todavía estaba en estado de shock, mi cerebro todavía intentaba procesar el horror de lo que acababa de presenciar. Pasó un tiempo antes de que pudiera hablar y le hice a Carl la pregunta más obvia. ¿Qué carajo pasó ahí atrás? Pregunté. Te diré todo lo que sé, pero necesitaremos una bebida, respondió Carl. 10 minutos después estábamos sentados en una cabina aislada en un bar vacío, sin miradas ni oídos curiosos. Pedí un whisky doble y me lo bebí de un trago. ¿Qué demonios era esa cosa? Pregunté, sin querer casi oír la respuesta. Carl tomó un gran trago de su propia bebida antes de responder. No lo sé exactamente. No tiene nombre. Todo lo que sé es de dónde viene, un túnel que conduce a las profundidades de la Tierra, un pasadizo hacia... Hizo una breve pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Crees en el niño que vive después de la muerte? ¿En el cielo y el infierno? Me encogí de hombros, desconcertado por la pregunta. Supongo que sí. Nunca le he dado mucha importancia, respondí. Carl asintió con la cabeza antes de continuar. ¿Qué tal un pacto con el diablo? ¿Has oído hablar de eso? Negué con la cabeza. Es una fábula sobre un tipo que hizo un trato con el diablo, explicó Carl. Me burlé y me reí con desdén. No creo en toda esa mierda sobrenatural, respondí. Bueno, Angelo seguro que sí, y él no está del lado de los ángeles, ¿y cómo puedes negar lo que viste esta noche? No tuve una respuesta, no conozco todos los detalles, continuó Carl, pero Angelo hizo un trato con el hombre de abajo hace un par de años. El trato es simple. Angelo ofrece sacrificios regulares a la bestia de abajo y, a cambio, obtiene todo lo que quiere en la vida, dinero y poder, ningún problema con la ley y todos sus rivales muertos o en prisión. Los buenos tiempos siguen mientras él entregue los cuerpos. Sacudí la cabeza con incredulidad, queriendo creer que todo esto era una especie de broma de mal gusto o una especie de iniciación. Pero no había forma de explicar la bestia que había visto allí abajo. Mi cerebro corría a 100 millas por hora mientras intentaba darle sentido a lo que me habían dicho. No lo sé, Carl, he hecho cosas muy turbias en mi vida. Robar y disparar a la gente es una cosa, pero tratos con el diablo y sacrificios humanos. Eso es un nivel completamente diferente, Carl asintió con la cabeza en señal de comprensión. Lo entiendo, hombre. Sentí lo mismo la primera vez que vi a ese monstruo y supe la verdad. Pero míralo de esta manera. A medida que Angelo se vuelve más poderoso, nosotros también nos beneficiamos. Unos pocos años más y nuestra tripulación estará a cargo de esta ciudad. Y, si el diablo incumple el trato, Angelo será el que pague el precio. Es un ganar-ganar. Entonces, ¿qué dices, muchacho? ¿Quieres triunfar en las grandes ligas? Sé que debería haberme marchado en ese mismo momento, pero ¿qué puedo decir? No soy un buen tipo y las promesas de poder y riqueza eran demasiado tentadoras. Así que dije que sí y mi vida cambió para siempre. Carl tenía razón, al menos hasta cierto punto. Con el tiempo se fue haciendo más fácil y en esos primeros años hicimos muchos sacrificios. Fue en esa época cuando Angelo entró en guerra con la familia criminal más grande de la ciudad y las calles se tiñeron de sangre. Nuestro jefe resultó victorioso, sin duda gracias al trato que había hecho con el hombre de abajo, pero fue un conflicto entre bandas largo y sangriento, y nuestro escuadrón de asesinos estuvo muy ocupado. No recuerdo cuántos hombres matamos durante esa guerra de bandas. Las caras y los nombres tienden a difuminarse con el tiempo. No pudimos sacrificar a todas nuestras víctimas a la bestia. A muchas de ellas las matamos a tiros en la calle. Pero, cuando fue posible, secuestramos a nuestros rivales y los llevamos al almacén. No siempre fue una tarea fácil.
Algunos de los hombres que capturamos eran unos cabrones realmente duros que luchaban con fiereza. Pero, casi sin excepción, nuestras víctimas se cagaban encima cuando los llevábamos al hoyo y oían el rugido aterrador de la bestia. Ahora bien, estos tipos eran unos cabrones desagradables. Gánsteres, traficantes de drogas, proxenetas y asesinos a sueldo. Eran lo peor de lo peor y realmente no me sentía mal por servirlos como sacrificios humanos. Estos cabrones nos habrían torturado y asesinado con gusto si las cosas hubieran cambiado. Había mostrado misericordia con mi primera víctima, matándolo de un disparo antes de dejar que su cuerpo cayera al pozo. Pero la bestia prefería que su comida respirara, así que empujamos a la mayoría de nuestras víctimas hacia abajo mientras aún estaban vivas, escuchando el crujido de los huesos cuando caían al fondo y saboreando sus gritos de terror mientras la bestia los devoraba. Después de un tiempo temí estar disfrutando demasiado de mi trabajo y por eso tuve que recordarme a mí mismo lo horrible que era realmente esto. Pero esos fueron buenos años para nuestro equipo. Angelo destruyó a todos sus enemigos y tomó el control total de todas las empresas criminales en toda la ciudad. El dinero estaba llegando a raudales y nos convertimos en los hombres más temidos y respetados del vecindario. Pronto Angelo se volvió intocable, con concejales de la ciudad, altos comandantes de policía y jueces, todos en su bolsillo. Incluso los policías y fiscales honestos no fueron capaces de construir un caso, y nuestro jefe nunca pasó un día en la cárcel. Sí, aquellos eran los buenos tiempos y claramente los sacrificios rituales estaban funcionando, pero, por supuesto, no duraron. El problema fue que tuvimos demasiado éxito. Cuando la guerra de bandas terminó, Angelo ya no tenía rivales que eliminar. Pero, por supuesto, el diablo y su bestia eran implacables y seguían exigiendo nuevos sacrificios. Al poco tiempo empezamos a ejecutar a hombres y mujeres por las más mínimas infracciones o insultos. Pero los delincuentes estaban tan aterrorizados por Angelo y por nosotros que no se atrevían a dar un paso fuera de la línea, así que tuvimos que cambiar de táctica una vez más. Fue entonces cuando empezamos a elegir a las víctimas al azar. Eran personas que sabíamos que nadie echaría de menos. Sobre todo, personas sin hogar y drogadictos. Nos resultaba más fácil drogar a nuestras víctimas antes de arrojarlas al pozo. Las volvía más dóciles mientras las arrastrábamos hacia la muerte, arrojando a esos pobres bastardos por el borde y alejándonos mientras la bestia los destrozaba. Carl y yo rara vez hablábamos esas noches, pero ninguno de los dos estaba contento. Me asqueaba mi papel en esos asesinatos sin sentido, una cadena de montaje aparentemente interminable de muerte y sufrimiento. Intenté todo para aliviar el dolor. Alcohol, drogas, sexo, pero nada funcionó. No podía escapar de la inmensa culpa que llevaba conmigo. Hace unos 6 meses Carl ascendió de puesto y asumió el papel de número 2 de Angelo. No sabía muy bien cómo sentirme con este cambio. Carl y yo habíamos trabajado juntos durante mucho tiempo y compartíamos un terrible secreto. Pero una parte de mí estaba contenta de verlo marcharse. Había llegado a odiar al hombre que me había llevado por este maldito camino, aunque sabía que, en última instancia, había tomado mis propias decisiones. Pero el gilipollas que enviaron para reemplazar a Carl resultó ser un verdadero imbécil. Su nombre es Tommy y creció en mi barrio, donde desde muy joven se familiarizó con el submundo criminal. Tommy era el tipo de chico que torturaba a animales pequeños por diversión, antes de graduarse para hacer lo mismo con seres humanos. Matarle producía un placer perverso y sádico que nunca nos había atraído a Carl ni a mí. Considerábamos los asesinatos un acto feo pero necesario, e intentábamos ser lo más profesionales posible, pero a Tommy le encantaba matar y se mareaba casi todas las noches que sacrificábamos a alguien. Se burlaba de nuestras víctimas, se reía en sus caras cuando pedían clemencia o les daba falsas esperanzas antes de asestar el golpe fatal. Tommy también estaba obsesionado con la bestia infernal, casi hasta el punto de adorarla. Hablaba largo y tendido sobre cada muerte espantosa, cuando lo único que yo quería hacer era olvidar. Trabajar con un psicópata como Tommy empeoró aún más una situación horrible. Sabía que no podría seguir así por mucho más tiempo. Todo el mundo tiene su punto de quiebre, y yo llegué al mío hace una semana. La noche de lo que será mi último sacrificio asesinato comenzó igual que la primera, mientras estaba sentado bebiendo en un bar de mala muerte, esperando una llamada. Tommy me llamó poco después de medianoche, diciendo que Angelo quería que trabajáramos esa noche. Suspiré profundamente mientras bebía mi whisky y salí a la calle azotado por el viento, donde Tommy me recogió en un sedán oscuro. Me subí al asiento del pasajero y noté la sonrisa cruel en los labios de Tommy y el brillo sospechoso en sus ojos. Su lenguaje corporal me puso inmediatamente en guardia. ¿Dónde está el trabajo?, pregunté con cansancio. El gilipollas está en el maletero, respondió Tommy, riendo sádicamente. Listo para su viaje de ida al infierno. Asentí con la cabeza con tristeza y no hice más preguntas durante el trayecto que nos llevó a salir de la ciudad.
Supuse que el hombre atrapado en el maletero era solo otra víctima anónima atrapada en la calle. No tenía ni idea de lo que me esperaba esa fatídica noche. Llegamos al almacén poco antes de la 1 de la madrugada. Salí del coche y temblé de frío mientras miraba las estrellas mientras Tommy abría el maletero y revelaba a la víctima encapuchada que había dentro. El hombre que estaba dentro estaba atado con cinta adhesiva y tenía las manos atadas por delante. Vestía lo que parecía un traje caro, excepto que estaba roto, sucio y cubierto de sangre seca. A primera vista, parecía una víctima de secuestro normal, pero algo no parecía estar bien. «Levántate, maldito imbécil», ordenó Tommy. La víctima obedeció, salió del maletero temblando y logró ponerse de pie por sí sola. No entendí. «¿Qué pasa aquí, Tommy?», le susurré al oído a mi compañero. «¿Por qué no está drogado?». Generalmente drogábamos a nuestros prisioneros para hacerlos dóciles y menos capaces de resistir. Tommy respondió en voz alta, asegurándose de que nuestra víctima lo escuchara. «Eso sería demasiado fácil, hombre. Angelo quiere que este bastardo sufra. Lo sabrá cuando la bestia se lo coma vivo». «No es así, amigo». Le dio un puñetazo en la nuca al hombre encapuchado, que gritó de dolor y de sorpresa. No me gustó nada. Tommy estaba jugando y yo no lo iba a dejar pasar. En un instante, extendí la mano y arranqué la capucha de la cabeza de nuestra víctima. Y luego retrocedí horrorizado ante lo que vi, el rostro ensangrentado y magullado de mi antiguo mentor y hermano de armas, Carl Guzmán. Me quedé allí, atónito, mirando a mi amigo a los ojos, viendo esa expresión de derrota y resignación total que había visto en muchos otros hombres condenados a lo largo de los años. Él bajó la mirada, aparentemente incapaz de sostener mi mirada. «Carl, ¿qué carajo, tío?», exclamé. «Está bien, amigo, es hora de irme. Esto no es culpa tuya, tío». Sacudí la cabeza con incredulidad mientras Tommy empujaba a Carl hacia el almacén y su terrible destino. Corrí tras ellos, gritando preguntas en un estado de pánico frenético. «Carl, no lo entiendo. ¿Cómo ha podido pasar esto?». «La cagué, tío», respondió solemnemente, «le disparé al rey y fallé. Ahora estoy pagando el precio». Anuncios no lo entendía. «¿Pero por qué?», exclamé. «¿Por qué demonios harías eso?». Carl de repente dejó de caminar, luchando contra el agarre de Tommy para girarse y mirarme, sus ojos se llenaron de una intensidad ardiente. «¿Por qué hay que detener a ese hijo de puta? Por eso. Angelo y su maldito trato. Lo que hemos hecho, es malvado. Debería haberlo detenido hace años, pero fui débil. No cometas el mismo error. Ese cabrón malvado tiene que irse». Tommy puso fin a la furiosa diatriba de Carl, golpeándolo con fuerza en la cabeza y obligándolo a continuar su marcha de la muerte. «Cállate la puta boca, traidor», juró el matón. Debería haber intervenido para detenerlo, pero supongo que todavía estaba en estado de shock, sin poder creer realmente lo que estaba ocurriendo frente a mis ojos. Pero Tommy sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando obligó al indefenso Carl a entrar al almacén y lo llevó a rastros hacia el pozo que lo esperaba. Lo seguía aturdido, con la mente acelerada mientras intentaba desesperadamente asimilar este giro inesperado y consideraba mi próximo movimiento. Entramos en el temible almacén, Tommy y Carl marchaban delante y yo detrás. Vi el pozo y escuché el débil rugido de la bestia mientras avanzaba por el túnel, esperando con avidez su próxima presa. Perdí el control, agarré a Tommy por el hombro y tiré de él mientras colocaba mi otra mano en la culata de mi pistola. «¿Qué carajo estás haciendo?», espetó Tommy enojado, sus ojos oscuros llenos de furia. «No vamos a hacer esto», exclamé con determinación. Estaba seguro de que acabaríamos a golpes, pero Carl intervino. «Está bien, viejo amigo», dijo con calma, hablándome directamente mientras mantenía contacto visual. «Es mi momento. Me lo merezco». «Pero Carl», gemí, ya perdiendo la fe en mi causa. «Pero nada, para mí se acabó. No tiene sentido que tú también mueras». «Escucha a tu amigo», intervino Tommy, lanzándome una sonrisa torcida mientras lo hacía. Me quedé paralizado, incapaz de actuar o intervenir mientras Carl avanzaba hacia su terrible destino. No lo entendía. Carl sabía lo que había allí abajo mejor que nadie. ¿Cómo podía aceptar una muerte tan terrible con tanta mansedumbre? Observé cómo Carl se arrodillaba al lado del pozo, imitando la postura de nuestra primera víctima todos esos años antes. Mientras tanto, la bestia entró a toda velocidad en el pozo, con su oscura sombra dando vueltas en círculos con gran expectación mientras emitía un gruñido animal bajo. Había pasado mucho tiempo desde que la había visto tan emocionada por un sacrificio. Era casi como si reconociera a su futura víctima. Sabía lo que el monstruo hacía con los cuerpos vivos, así que estaba decidido a no permitir que Carl sufriera semejante destino. Después de todo, había sido mi amigo en otro tiempo. «Al menos te daré una muerte limpia», dije con tristeza, mientras sacaba mi pistola y la apuntaba a su cabeza.
No sabía cómo reaccionaría mi viejo amigo, y por eso me sorprendí cuando se giró para hablar conmigo, sus ojos llenos de una intensidad ardiente. Escúchame. Este mal tiene que terminar. Debes terminar lo que yo empecé. Carl no tuvo tiempo de terminar sus últimas palabras frenéticas, porque en ese mismo momento Tommy le dio una fuerte patada en la espalda, forzando su cuerpo a caer al borde. Adiós, imbécil. Envíaos un código postal desde el infierno. Se rió Tommy. No. Grité mientras me tambaleaba hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Observé horrorizado cómo mi amigo caía en la oscuridad y su cuerpo se golpeaba contra el suelo con un fuerte golpe. Carl todavía estaba consciente cuando se estrelló contra el suelo. Intentó arrastrarse para ponerse a salvo, pero la bestia se le echó encima en un instante, pisoteando su cuerpo indefenso con sus enormes pezuñas y rompiendo huesos como si fueran ramitas. Carl gritó de dolor cuando la bestia dio un segundo golpe, esta vez agarrando a su víctima con sus poderosas mandíbulas y arrojándola al otro lado del pozo como si fuera un muñeco de trapo. En ese momento perdí el control e hice algo que nunca había hecho antes. Apunté con mi pistola y disparé hacia el pozo. Muere, cabrón malvado. Grité entre disparo y disparo. En unos pocos segundos vací mi arma. Estaba oscuro y no tenía puntería, pero aún así debí haberle dado al monstruo al menos 3 o 4 veces. Pero el monstruo ni siquiera disminuyó la velocidad, las balas rebotaban en su piel como si fuera de acero. Solo pude mirar con horror absoluto cómo seguía jugando con el cuerpo indefenso de Carl, aparentemente disfrutando de su sufrimiento. Finalmente, la horrible experiencia llegó a su fin, cuando el monstruo mordió el torso de Carl, prácticamente partiéndolo en dos antes de arrastrar sus restos destrozados hacia las sombras, donde procedió a devorar su carne. Me quedé de pie al borde de la fosa abierta, sudando profusamente y con lágrimas en los ojos, mientras intentaba asimilar la horrible muerte de Carl. De repente, mi sexto sentido se puso en marcha cuando sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Me di la vuelta de golpe y vi a Tommy acercándose por detrás, con la mano en la mano buscando su arma y los ojos llenos de intenciones asesinas. Un segundo después, seguramente me habría empujado hacia la fosa, pero ahora Tommy estaba atrapado, como un ciervo deslumbrado por los faros. Me alejé del borde y cerré los nudillos en puños, preparándome para luchar por mi vida. Tommy no estaba acostumbrado a luchar contra personas que se defendían, así que dudó. Nos miramos con enojo durante un minuto lleno de tensión antes de que finalmente rompiera el silencio. ¿Terminamos aquí?, pregunté con frialdad. Sí, respondió Tommy después de una larga pausa. Ya hemos terminado. Vámonos de aquí. Y dejamos atrás el almacén, intentando ignorar el sonido de la bestia que roía los huesos de Carl. Sobreviví por los pelos esa noche, pero sé que mis días están contados. Sin Carl, mi lealtad está definitivamente bajo sospecha. Angelo seguramente sabe que ya no soy su hombre, pero no sabe que voy a por él. No he olvidado las últimas palabras de Carl. Tenía razón, hay que detener este mal. Esta noche, tengo la intención de armarme hasta los dientes e ir a por Angelo. Voy a matar al cabrón o morir en el intento. Es la única forma de acabar con este infierno. Sé que este acto no compensará toda la maldad que he cometido. Es demasiado tarde para la redención y espero arder por mis pecados. Pero, maldita sea, disfrutaré viendo la expresión de la cara de ese bastardo, justo antes de que le meta una bala en el maldito cráneo. Y será mejor cuando esa vil bestia se vea obligada a regresar al infierno, donde pertenece. Es hora de ponerse a trabajar.